Buenas tardes, doctor Óscar Barreda Tamayo, profesor principal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias y me alegra mucho que tu visita al Congreso Internacional de Filosofía y la Ciencia que se acaba de celebrar en Arequipa sea motivo para que conversemos. Doctor Óscar Barreda, ¿cuáles son los problemas principales de la filosofía de la ciencia? Bueno, como se sabe, la filosofía tiene toda una historia, pero también tiene, desde el punto de vista sincrónico, partes. Entonces, la primera parte es la ontología, y algunos agregan la metafísica, que tiene que ver con el ser en general, temas de carácter general. Siguiendo a Andrónico de Rodas, que fue el acuñador de la palabra tametata física, fue el ordenador de los libros de Aristóteles. Y entonces aquellos que trataban de temas generales y no específicos los puso como metafísica. Pero aún ahora sigue vigente la ontología que está a cargo de la filosofía. Luego tenemos la gnoseología, que tiene que ver con la teoría del conocimiento, es decir, de qué manera el hombre accede a la realidad y es capaz, a través del pensamiento y del lenguaje, expresarlo. Y tiene unas teorías y una concepción del mundo. Luego tenemos la lógica. La lógica es tremendamente importante porque es universal. Junto con la matemática son las disciplinas formales. Y después tenemos la ética, la estética y algunas filosofías especiales. Dentro de las filosofías especiales está la filosofía de la ciencia, la filosofía de la religión, la filosofía del arte, la filosofía de la educación, la filosofía de la física y de la química, es decir, filosofías especiales. Entonces, en este contexto se ubica la epistemología, que es básicamente filosofía de la ciencia. Para la filosofía continental europea le llaman epistemología, de episteme, que significa conocimiento, frente a doxa, que era simplemente el saber de sentido común. O sea, sería un conocimiento especializado, el episteme. Y en este caso, epistemología es conocimiento especializado acerca de la ciencia y la teoría filosófica. Por consiguiente, la epistemología o la filosofía de la ciencia que se usa en la filosofía hermenéutica en Estados Unidos, la filosofía analítica en Estados Unidos, es básicamente una metateoría, metateoría. Porque si tenemos en primer lugar la realidad, en segundo lugar el enfoque científico y tecnológico de la realidad, la epistemología, la filosofía de la ciencia vendría a ser el estudio, obviamente, de la realidad, pero básicamente de la teoría de la ciencia y de la tecnología. Es una metateoría de segundo orden. ¿Cuál es su diagnóstico de la filosofía de la ciencia en nuestro país? Bueno, acaba de salir un artículo en la enciclopedia Stanford de filosofía por Alberto Cordero, un filósofo peruano, físico peruano que trabaja en Nueva York y que en los últimos 20 años ha traído eventos de carácter internacional. Yo me acuerdo mucho que trajo la sesión de la Sociedad Internacional de Física, que por segunda vez se realizaba en América Latina. La primera fue en Brasil. Y entonces tener contacto con los físicos más renombrados, futuros premios Nobel, y escuchar sus eventos fue una cosa interesante. Por ejemplo, ahí decían, si la física aristotélica de alguna manera ha sido reemplazada por la física newtoniana, y hoy usamos no la física newtoniana, sino la física einsteiniana, y hay la física cuántica. Entonces, ¿qué cosa es la física? ¿Cómo es posible que a lo largo de la historia tenemos mayores acercamientos a la realidad, pero sin embargo, de alguna manera la física aristotélica queda algo, pero no todo? Cabe la posibilidad que en el futuro tengamos nuevas físicas. Y entonces, ¿qué es la física? Bueno, en esa reunión, eso fue uno de los temas que se plantearon y provocó gran debate, hasta que no faltó un profesor ya mayor allí que dijo, señores, a partir de mañana hacemos un taller sobre historia de la física. Y como los conocía a todos, tú te encargas de la física aristotélica, tú de la newtoniana, usted de la einsteiniana, hecho usted doctoral y usted de tal cosa. Y después en la plenaria nos dijeron, señores, la física no está reducida a una teoría. La física se refiere a la manera de mirar el mundo desde el punto de vista material. O sea, es una forma muy bonita de entender la ciencia y comprender su ventaja comparativa, que es una manera objetiva de ver el mundo, pero no es la absoluta, la terminal. Porque si hay nuevos instrumentos y nuevas teorías, por ejemplo el bosón de Gibbs, en la década del 60 Gibbs postuló de que para medir la densidad de la materia debería haber un bosón. Y entonces en los últimos 20 años a nivel internacional se han celebrado
eventos, se han realizado experimentos y finalmente el CERN, el acelerador de partículas más grande que hay actualmente en el mundo, realizó esta costosísima, operación y logró demostrar que efectivamente sí existía el bosón de Gibbs. Y entonces el problema que hay es de que a quién le dan el premio Nobel. Entonces obviamente quien ha hecho el trabajo 20 años, ha dedicado esfuerzo, ha juntado un esfuerzo mundial, estaba seguro, el director de la CERN, que le iban a dar a él y su equipo. Sin embargo el premio Nobel se lo dieron a Gibbs, porque si Gibbs en la década del 60 no hubiera postulado teóricamente desde el punto de vista físico esa partícula, no hubiera tenido sentido qué buscar, ni tanto experimento. Y finalmente lo que ha hecho el director del acelerador de partículas es tecnología, no ciencia. Quien ha hecho la ciencia es Gibbs, que ha postulado esta, ¿no es cierto? Hay una correlación. Entonces, en ese sentido, redondeando la pregunta, en este artículo de Cordero hace mención a la epistemología, que no la llama epistemología, sino la llama filosofía de la ciencia, de América Latina, de México, de los países caribeños, de los países andinos, Venezuela, Colombia, Perú, Chile. Y en cada caso, con bastante bibliografía, hace mención a los personajes y a los temas que nos han influido. Y en su conclusión señala que de alguna manera nosotros casi en forma paralela hemos desarrollado, a la par que el desarrollo de la filosofía de la ciencia, desde el ciclo de Viena, de Karl Popper, de Thomas Kuhn, Lakatos, Feyerabend, y el actual desarrollo de la filosofía de la ciencia, paralelo casi a nuestra biografía. Y menciona, como digo, a Steinmüller, a Carnap, a todos ellos. Es interesante, lo pueden encontrar en la enciclopedia. Sí, eso lo he leído. Es el panorama. Justamente ahí solamente menciona 4 epistemólogos, o 5, pero todos amarquinos, pero sabemos, usted muy bien sabe, que la filosofía de la ciencia o la epistemología es cultivada a nivel nacional, ¿no? Porque usted seguramente conocerá obras aquí mismo, ¿no? En Arequipa, ¿no? Claro, de hecho yo he enseñado ese curso porque hace 3 años estoy cesante. Y disculpen que me refiera a la persona, pero tú lo acabas de mencionar. Los alumnos de pregrado son jovencitos, 17, 18 años, y no tienen experiencia más allá del escolar de la secundaria. Entonces, la manera como yo conceptúo la filosofía de la ciencia es, como lo dije al comienzo, se refiere a una realidad de científicos. Y para ser científico o tecnólogo de nivel universal, no lo puede ser cualquiera, tienes que tener la primaria, la secundaria, el pregrado, la maestría, el doctorado y luego unos 20 o 30 años de vida productiva y a ver si es ciencia, publicado tus artículos en revistas indexadas de categoría, y si es tecnología, puedes abandonar la universidad y haces las patentes, y esas patentes luego pasan a la fase de producción y luego al consumo. El ejemplo pues es Bill Gates, Steve Jobs y Mark Zuckerberg, que los 3 han abandonado la universidad, no por ser científicos, sino por ser tecnólogos. Tenían la idea clara, entonces ya no necesitaban la teoría, sino la patente. Y una vez que han patentizado, han hecho empresas que son las multimillonarias. Y una vez que se ha producido esa empresa, normalmente al dueño de la patente le pagan entre el 6 y 10%. Pero si es una unidad es poco. Pero si son millones de televisores, de software, Windows o de Facebook, o en este caso los desarrollos tecnológicos, tenemos pues que están en el top de la gente millonaria del mundo. Entonces fíjate, esto nos sirve de base para entender por qué en el caso personal yo pensé que los alumnos debieran tener un contacto con la fuente. No dice que dijeron. Y a mi modo de ver, de manera sistemática, más de 20 años, el primer mes los llevaba a los laboratorios de física de la universidad, que tiene el mejor centro de física en todo el sur del Perú. Y entonces los llevábamos a cada aula, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y compartíamos con los profesores que previamente ya nos conocíamos, éramos caseritos, todos los semestres íbamos, y eventualmente los alumnos nuestros, junto con los alumnos de la especialidad, veían el experimento que se realizaba y hacían todas las preguntas. Y eso en todos los laboratorios, en todas las ramas. Y entonces las preguntas son, bueno, ¿cuál es su teoría? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la predicción? ¿Dónde está el método? Es decir, preguntas típicamente de filosofía de la ciencia, pero esta vez respondidas de manera sistemática por todos los físicos todo el día y quedaban libres ellos de ir cualquier momento.
Luego íbamos a los laboratorios de química, son 4 pisos, y entonces igualito, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y ahí veíamos laboratorio por laboratorio. Y los laboratorios de química se diferencian de los de física porque tienen la tabla periódica de los elementos. En cualquier puerto, en cualquier lugar, queda allí. Y lo simpático era que a las 3, 4 de la tarde llegábamos al 4.º piso y ahí estaban los alumnos que estaban haciendo su tesis. 4 o 5 alumnos que estaban haciendo su tesis. Ya la tenía avanzada. Y para nosotros era un placer escuchar respuestas específicas. Bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus hipótesis? ¿Cuál es tu marco teórico? Y los chicos se lucían. Nunca nadie les hacía esos problemas. Probablemente al momento de sustentar su tesis les podían hacer, pero ellos explicaban ahí in situ eso, y para mí era un verdadero placer ver. Y eso se repetía en biología también, y se repetía en la feria de medicina, y terminamos en el observatorio de Characato, donde hay un observatorio de los satélites. Hay una red internacional que ve el paso de los satélites, desde el telescopio grande que han tenido hasta uno último modelo más pequeñito. Eso en ciencia. Y en tecnología íbamos a las empresas, a la fábrica de galletas, a Cerro Verde, a la cervecería, a la pesquera Diamante. Es decir, para mí ha sido un verdadero placer tomar contacto con la realidad científica y tecnológica de nuestro medio, y los contenidos que para los alumnos tengan un referente real, con físicos, químicos, biólogos que son científicos reales, y con tecnólogos y tecnología que era real, o sea, ¿no? Hacer filosofía de la ciencia con científicos reales. Así es, así es. Es lo que yo noto ahora en este evento, que mucha gente todavía sigue pensando que filosofía es mera especulación. Han dicho, bueno, por ejemplo, la razón, eso es una palabra, o la realidad es una palabra. No es una palabra, es una teoría acerca de la realidad, y la filosofía es una teoría acerca de esa teoría y acerca de la realidad. No puede prescindir de la realidad. Entonces, doctor Barreda, ¿está aún por escribirse un manual de filosofía de la ciencia, de epistemología en el Perú, con esas condiciones? Bueno, no, yo diría no tanto, ya existen ya, hay libros. En Lima, por supuesto, han mencionado a 4 autores, también lo han mencionado a Quintanilla, pero por ejemplo en los eventos, en los congresos, habemos quienes presentamos ponencias, y normalmente cuando publican las actas, publican solamente las actas de los profesores invitados y de las plenarias, no publican todas las actas, pero están los artículos y se ven, y hay una comunidad que en el caso de Lima pues estuvo patrocinada por el doctor Sanz, lamentablemente fallecido, el doctor Piscoya, y yo he tenido oportunidad en casi 15 congresos que desde hace 30 años se celebran en el Perú, cada 2 años tener contacto con ellos, empezando con el doctor Francisco Miro Quesada Cantuarias, que realmente cuando hicimos el congreso en Arequipa era el primero en estar ahí, el último en retirarse, 1, y 2, participar con todos y cada uno de los congresistas. Así sea el alumno más humilde, él tenía acceso a preguntarle, a conversar algo. Entonces sí hay una comunidad y sí hay cantidad de manuales, de textos, de libros, de antologías. Nosotros aquí mismo tenemos una antología, ¿no?, que nos sirve para bachiller y doctorados. Pero ese primer nivel no se queda allí. Quiero terminar porque luego hay un nivel de posgrado. Y en el nivel de posgrado hay maestrías. Y a nivel de maestría vienen alumnos de diferentes especialidades en primer lugar. Mientras que en un caso son alumnos específicamente de filosofía, en este segundo caso son alumnos de todas las especialidades, de medicina, de ciencias sociales, de historia, de todas las especialidades. Pero ya son gente que está graduada, titulada y tiene cierto nivel de experiencia. Entonces allí hay mucha expectativa en educación, por ejemplo, saber si educación es ciencia o tecnología, y cuáles son sus problemas, y si tiene o no leyes. Y entonces es un reto, por lo menos para mi experiencia, en la cual los alumnos salen de su especialidad e indagan acerca de las teorías, acerca de la ciencia, de la tecnología, y se dan con muchas sorpresas. Y la experiencia que tengo es de que la mayor parte de alumnos, si no decir todos, salen con una mente diferente y agradecidos por lo que representa la filosofía en sí. Pero luego hay otro nivel, que es el nivel de doctorado. Y a nivel de doctorado ya el asunto cambia, porque el doctor normalmente ya es profesor unos 15 años, 20 años, ya es una autoridad, es profesor de maestrías. Entonces para el doctorado ya el nivel es otro. ¿Por qué? Porque entonces ya yo no necesito poner ejemplos como en el caso de los de pregrado, sino ellos mismos traen el ejemplo de su especialidad. Y para mí es mucho más fácil
transmitir los conocimientos, la visión filosófica, y para ellos es una necesidad que completa, redondea, da sentido a su quehacer. Y entonces para mí es un verdadero placer ver cómo gente mayor, así como hay filosofía para niños, en este caso gente mayor aprovecha. Y finalmente, en Arequipa, la Universidad Católica de Santa María ha dado el primer postdoctoral, es decir, gente que tiene ya su grado doctoral por lo menos 20 años, y gente que ya tiene, por ejemplo, de docencia 25 años, ese es el requisito, o sea, cualquiera no puede ser postdoctoral. Y entonces ya son gente que son rectores, autoridades, y saben mucho, bastante de su especialidad. Y entonces en el curso de postdoctoral que lo organizó, lo supervisó la Católica de Lima, la PUC, Pepe Patrón, Quintanilla, Justi, todos ellos, y tuvieron la gentileza de invitar a la doctora Teresa en el caso de ética y en el caso mío acerca de filosofía y la ciencia. Y allí el placer es mayor, porque entonces el nivel es gente que incluso es mayor que yo y que tiene más experiencia que yo en su especialidad, pero que realmente se puede conversar, se puede dialogar a profundidad y se puede tratar temas últimos al más alto nivel. Y nuevamente el deslumbramiento que ellos tienen respecto a la filosofía, que la han visto de lejos montones de veces, y encontrar que tiene herramientas que les son realmente útiles a su vida, a su experiencia y a su práctica, enriquece su práctica, es una linda experiencia. Entonces, la vida no se reduce a un manual. En todo caso, he tenido la suerte de tener estas experiencias que, no digo sean la maravilla, por Dios, pero de alguna manera representan cómo yo veo, practico y disfruto la enseñanza de la filosofía, la ciencia y la tecnología. ¿Qué nos falta en el Perú para desarrollarnos científica y tecnológicamente? Bueno, la pregunta nuevamente es específica y hay un contexto, y el contexto es de que viendo libros de la UNESCO, estadísticas y digamos rankings, no necesariamente estamos en el primer mundo, estamos en el grupo de los países latinoamericanos. Entonces, a nivel político, económico, social, tecnológico, hay otros países que llevan la delantera. Y en el caso nuestro, en términos generales, nos falta bastante. Afortunadamente, se ha avanzado, y hoy día, por ejemplo, en el caso del analfabetismo, que está a más del 50%, se ha bajado a 40% en un gobierno, en otro gobierno 38%, y ahora tenemos 25%. Pero somos más de 30 millones de habitantes, 31 millones ya llegamos, pero todavía tenemos 7 millones de pobres. Se ha avanzado bastante, pero todavía falta. Y en todo caso, ¿qué le faltaría? Pienso yo que le faltaría más dedicación y vocación. Normalmente la gente escoge profesión porque piensa que es en que lo que más va a ganar. Entonces sigue ingenierías y otras carreras. Pienso que lo primerito sería eso, detectar la vocación temprana de cada quien y que se dedique a eso. Alguien puede decir, bueno, filosofía, física, matemáticas, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde hay trabajo? Y sin embargo se da el efecto o contrario. Todo el mundo sigue educación y no hay trabajo en educación. Todo el mundo sigue medicina y los médicos andan sobrando, se van al extranjero o ganan poco. Mientras que en el caso de matemáticas, de física, ¿no es cierto?, carreras que aparentemente no dan dinero, pero que normalmente son seguidas, química, no ingeniería química, sino química, son seguidas por personas que tienen la vocación, tienen la pasión, como decía Steve Jobs, tienen la pasión, y lo hacen porque les gusta, les encanta, y normalmente hacen maestría, hacen doctorado, se van al extranjero y regresan y disfrutan de esa especialidad. Esta ciencia básica no debe ser, desdeñada, porque constituye el origen y la fuente del conocimiento, porque si no damos importancia, se han eliminado cursos de filosofía, de historia, etcétera. Si no damos importancia a eso, vamos a ser dependientes toda la vida y por consiguiente nuestro desarrollo va a ser mayor. Por consiguiente, lo primero sería de que la juventud nuestra, capaz, independientemente de dónde venga, debe ser captada, debe darse de todas las oportunidades y debe desarrollar todo su potencial, y ese potencial, en la medida de lo posible, debe ir reemplazando poco a poco a la gente que de alguna manera, ya sea por razones de dinero o por razones políticas de manipulación, hoy día mandan en el Congreso. Entonces, resumiendo, el Perú es una república, tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial, y los tres poderes
hay corrupción, hay ineficiencia, hay ignorancia. Mi aspiración sería esa, que juventudes, generaciones íntegras vayan asumiendo responsabilidades en la sociedad, y entonces sí tendríamos un desarrollo sostenible, y no estar al avatar de cada elección o de cada manipulación o de cada sinvergüenzura que vemos cada rato en el Perú y en el mundo. En el Perú y en el mundo. Lavallato es un escándalo mayor, y la Unión Soviética cayó también por escándalos, entre otras cosas, y existen escándalos por todo lado. Entonces, las nuevas generaciones afortunadamente cuentan con la cuarta revolución industrial, y pienso que se necesita criterios, se necesita de alguna manera cierta concepción del mundo para que el mundo sea mejor y no sea presas de irracionalidades. ¿Cómo es posible que a estas alturas sigamos amenazados con bomba atómica? ¿Cómo es posible que el califato y el Estado Islámico destruya el patrimonio de la humanidad? Queda mucho por hacer, no solamente en el Perú, a nivel mundial. Y está en nosotros, como maestros, Manuel, y está en nuestra juventud que asuman ese rol. Y lo asumimos cuando la sociedad nos los demanda. Muy bien. Doctor Barreda, ¿y qué de la pseudociencia? ¿Es un tema de la filosofía y la ciencia? ¿Cree que sea prioritario, importante cuestionarlas? Sí, me parece básico. Y en todo caso, yo te felicito porque desde que nos conocemos hace más de 20, 30 años, de una manera sistemática te has dedicado a ese tema y tienes publicaciones. Obviamente, en el caso mío, hay respeto por los diferentes niveles de la realidad. Hay un primer nivel que es el nivel, digamos, de medio ambiente, el nivel ecológico. Carl Sagan decía, somos polvo de las estrellas. Y es cierto, los mismos elementos desde el Big Bang hasta la realidad son los mismos elementos que nos conforman, no son otros, son diferentes, son los mismos. Por consiguiente, somos parte del universo, no menos que las estrellas, como dice Desiderata, y las plantas, y tenemos derecho a estar aquí. Somos, según un científico dijo, materia que piensa en sí misma. Somos materia. Ese nivel no debemos olvidarlo. Y por consiguiente somos finitos. Y por consiguiente eso queda. Luego está el nivel físico-químico. Y a nivel físico-químico compartimos. Acabo de leer ayer que hay 4 nuevos elementos que han incorporado a la tabla periódica. Ya creo que llegan a 120. Y esos mismos elementos son los que componen el universo, y son elementos que tienen, en el caso nuestro, y por la química, las mezclas y las combinaciones, da lugar a un tercer nivel, que es el nivel biológico. Y el nivel biológico tiene que ver con el hecho de que la célula tiene relación e intercambio de energía con el medio ambiente, cosa que no tiene a nivel físico-químico. Y en segundo lugar, que se reproduce. Esas dos características hacen este medio ambiente de la vida, que va desde las bacterias, los virus, y todas las especies que han habido. Se considera que ha habido como 6, 7 extinciones en el universo. La última ha sido la de los dinosaurios, que duraron más de 150 millones de años. Y parece que esa es la teoría vigente. Cayó un meteorito ahí por México, por Cuba, ¿no? Y provocó pues una noche invernal en la que desaparecieron el 99% de seres vivos, incluyendo los dinosaurios, que estuvieron 150 millones de años. Y entonces, en ese nuevo ambiente, los mamíferos pequeñísimos que estaban pues en el subsuelo, en las raíces, para liberarse de los depredadores, poco a poco tuvieron un campo libre y aparecieron pues los mamíferos, artiodáctilos, un solo pie, perisodáctilos, varios pies, los primatos monos, donde venimos nosotros, los proboscidios que tienen la trompa, los cetáceos como la ballena, que es mamífero, los sirenios, pinípedos, roedores, todas las especies, y eventualmente estamos nosotros. En el calendario cósmico se considera de que si son 13.8 millones de años desde el Big Bang, 13.000 millones de años del Big Bang, si lo comparamos con un año de 365 días, bueno, pues la ciencia y la tecnología de los últimos 15 años, o los últimos 500 años, la ciencia y tecnología contemporánea, equivale a un solo segundo. Pero a nivel antrópico de cada uno de nosotros, equivale pues a unos 20, 30 años de vida productiva. Cualquiera no puede ser científico y tecnológico, necesita formación, y necesita pertenecer a las sociedades nacionales e internacionales, y necesita que si es científico,
su aporte sea validado a nivel internacional. Y si no, se puede esperar el tiempo, y el tiempo le da o no la razón. Y si es tecnológico, ponerlo en práctica. Y tenemos ejemplos que se ponen en práctica de una manera exponencial. Mira, toda la tecnología moderna no es producción. Uber no tiene un solo taxi, sin embargo, a nivel mundial, ya ha llegado a Arequipa, maneja todo lo de los taxis. Amazon no produce ningún libro, sin embargo, a nivel mundial es la que vende mayor cantidad de libros. Y en el caso de Bill Gates, trabajó no con el software, trabajó con el software de IBM, sino con el hardware, sino con el software, ¿no es cierto? Y tenemos aquí, y el Zuckerberg, que trabaja con las relaciones, ¿no es cierto? Con el Facebook, etcétera, etcétera. Ahí eso. Por consiguiente, ese sería más o menos el contexto del tema, ¿no? Popper y otros consideran al marxismo una pseudociencia, ¿no? Como se presenta como materialismo científico, ¿no? Claro. ¿Qué de rescatable se puede tener actualmente en el siglo XXI del marxismo? ¿O ya no? Todo es bueno, estamos hablando de teoría política, y el contexto es de pseudociencia, según tu pregunta, pseudotecnología. No solamente hay esa, hay otras. Y efectivamente es el famoso problema de la demarcación que habló Karl Popper. Y es necesario saber distinguir, porque como estábamos hablando, este nivel físico, químico, biológico, además hay el nivel económico, que es fundamental, es básico, pero no se reduce a los anteriores. Además hay el nivel político, que es el acceso y ejercicio del poder. Y a nivel político no siguen las reglas de juego de la ciencia ni la tecnología, es el nivel político. Y a nivel cultural está pues la educación y todas las manifestaciones culturales. Por consiguiente, si la vida real es un sistema de subsistemas, donde tenemos el subsistema ecológico, tenemos el subsistema manifestaciones que pretenden serlo. Esas son las pseudociencias y las pseudotecnologías. No siguen el método científico, siguen al gurú, siguen a un credo religioso, su criterio es la fe o el fanatismo, y entonces tenemos falsas ciencias y falsas tecnologías, que es el tema que tú dominas, y yo estoy particularmente de acuerdo que sí se debe hacer la demarcación. Cualquiera no puede ser, mira, hay una enfermedad que se cura según la medicina tradicional, según la medicina, digamos, normal, ¿no? Clásica. Pero han aparecido algunos de la medicina alternativa, y estaba viendo un video, y los argumentos que dan son, en primer lugar, atacar, ¿no? Y en segundo lugar, prometer lo que se llama pseudo culebra, negocio. No te dicen qué, pero luego falla, pues. ¿Tiene su importancia? Sí, no la estoy negando. Hay antibióticos y antiinflamatorios naturales que sí ejercen ese efecto. Sí, sí se reconoce. Pero de ahí a que reemplace la medicina. Si tú tienes un problema de ataque cardíaco y tu válvula falla, no vas a ir pues, de un curandero para que te haga, pues, te sople agua en la cara, etcétera, ¿no? No solamente con ajo te vas a curar, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, Steve Jobs le dio cáncer al páncreas, y él, con todo su genio y toda su capacidad, le dijeron que tenía que operarse, y luego quimioterapia, y luego radioterapia. Y él dijo, mejor primero la medicina alternativa. Y se la pasó 2 años y medio, 3, con vegetariano, con hierbas, con cosas, y cuando vio que no daban resultado y recurrió a la operación, ya fue tarde. Se dice que hubiera podido vivir 10 años más. En este caso, nadie está libre, pero me parece muy interesante el tema que tienes, y que debiera verse, ¿no? Muchas gracias, doctor Vargas. Ya, faltaría una cosita más. Ayer han entrevistado al doctor Goneira, que acaba de sacar un par de libros. Él es sociólogo, pero considera de que ha hecho una comparación entre la cultura, o sea, la civilización inca, la azteca, y la civilización china y la hindú. Y él considera de que en estas civilizaciones sí ha habido pensamiento racional, y sí ha habido una manera de intervenir en el mundo que sería la precursora de la ciencia y de la racionalidad filosófica en todas las culturas. Obviamente le falta todavía ver lo islámico, o Japón, o otros sitios más. Pero entonces la conclusión que tengo es de que si bien en Occidente se considera
de que frente a la magia, animismo, mito, religión, con la filosofía griega, ¿no es cierto?, se hablaba en primer periodo cosmológico de cómo era el mundo, y luego a partir de Sócrates acerca del hombre, luego el medioevo y luego la filosofía moderna, contemporánea. Eso no es necesariamente cierto. Las 21 civilizaciones que hablaba Toynbee, todas ellas tienen desarrollos inauditos que no han podido ser desarrollados si no hubiera una protociencia, prototecnología desde nuestra perspectiva. Pero yo diría, en el fondo, para terminar esta entrevista con lo que empezábamos, con una mirada racional del mundo. Eso es filosofía, uso preferente de la razón. Cuando el doctor Miro Quesada siempre ha dicho, hay una... Y entonces eso luego sigue en el medioevo, ¿no es cierto?, y pasa con Hobbes en la modernidad, el hombre es lobo del hombre, ¿no? Y luego con Rousseau, el contrato social, y luego esta democracia tiene múltiples manifestaciones, de tal manera que hablar de ciudadanía y democracia significa no privilegio, sino igualdad, sino que estamos amparados por la ley, y por consiguiente, independientemente de cualquier discriminación, tenemos acceso a la ciudadanía, y esa ciudadanía debe ser ejercida. Por consiguiente, es ideal en este largo periodo, tiene un momento de aporte en Marx, y efectivamente él predijo a través del valor de uso, valor de cambio, la plusvalía, cómo se crea la riqueza, digamos, la clase burguesa, propietaria de los medios de producción, los proletarios, la dictadura del proletariado, y dos famosos dogmas, ¿no? La violencia parte de la historia, y que a una sociedad primitiva le sigue una sociedad feudal, una sociedad feudalista, una sociedad capitalista, una sociedad socialista y una sociedad comunista. Esas dos cosas que durante años se han repetido como si fueran la verdad absoluta, hablan de dialéctica, menos eso que no cambia. Resulta que la propia realidad ha demostrado que no es así, porque la Unión Soviética, si bien surgió con Lenin, con Lenin, con los bolcheviques, con la fuerza, con la violencia, inmediatamente fue sucedida por Stalin, y provocó más muertes que la Segunda Guerra Mundial, y mató al que debió ser el sucesor, que era Trotsky, que era el más inteligente, que se fue a México, ahí también falleció. Y entonces tenemos que a partir del 73 en América Latina, específicamente en el Perú, Lora Khan, un colega de filosofía, escribió su tesis doctoral sobre el marxismo, leninismo, maoísmo. Y él ahí considera de que el social imperialismo era reaccionario. Y entonces tenemos, me has preguntado de Marx, ¿no es cierto? Ahora pasemos a la segunda etapa, el maoísmo. Entonces tendríamos dos, pues, el social imperialismo y el maoísmo. Ya tenemos dos. ¿Y qué ha pasado luego? Lo que ha pasado luego es de que en el caso del Perú hemos tenido el Marx-Engels, ese es el primer nivel. Luego Lenin-Stalin, es el segundo nivel. Luego el maoísmo, es el tercer nivel. Y el cuarto nivel sería la cuarta espada del pensamiento Gonzalo, que en el caso del Perú ha significado terrorismo y ha significado 60.000 muertos, y en este momento él está encarcelado y han firmado la paz, cosa que no ha sucedido en Colombia, que recién van a firmar la paz. Y entonces tenemos la cuarta espada. Y luego tenemos algo que a mi modo de ver mucha gente no se ha dado cuenta, lo puede saber pero no lo incorpora. Sigue anclado en el capital del siglo XIX, que se ha desarrollado hasta mitad del siglo XX, pero a partir del 89 que cayó el muro de Berlín y el 91 que desapareció la Unión Soviética, ya no es más, ¿no es cierto? En Cuba, bueno, ha seguido, acaba de morir Fidel Castro, pero lo que ha pasado es lo siguiente, que el famoso dictum y dogma antidialéctico, pero considerado dialéctico, la violencia partida de la historia, se han dado cuenta que no, que es más fácil seguir las reglas de juego de la democracia. Y tenemos a Chávez, que en un momento en Venezuela hizo golpe de Estado y no le salió. Y él se dio cuenta que mejor por las elecciones, ya pues ha sido elecciones, se ha quedado, se ha muerto, y ahora tenemos a Maduro. Y lo mismo ha sucedido a Evo Morales, que ya está 3 veces allí. O sea, con las armas de la democracia, contradiciendo los dos dogmas de que aún socialismo sigue el comunismo, ¿no es cierto? Ellos están jugando con las armas, y el fondo del asunto es la propiedad privada de los medios de producción se convierte en propiedad estatal de los medios de producción,
y es la nomenclatura soviética unos factores que hizo caer justamente ese sistema socioeconómico, y tenemos ahora la globalización. Y entonces, ¿qué resulta? Que en Nicaragua ya van 4 elecciones que está el hombre y su esposa la tiene de vicepresidenta. Quiere decir que la propiedad privada de los medios de producción, algo que es negativo y que hay que luchar, es reemplazada por la estatal o la familiar, y se queda toda la vida. Y lo tenemos a Correa ya 2 veces, casi 3 veces, y tenemos ahora, hace un mes, la paz, ¿no es cierto?, con Colombia, de Santos. Hacen el plebiscito y no gana. Pero ese acuerdo, yo inmediatamente lo he bajado por internet, lo he leído, son como casi 500 páginas, tiene 15 anexos, y resulta que les van a dar terreno, van a formar un poder judicial paralelo especial para que los libere, les van a dar dinero y tienen acceso a 5 plazas dentro del Parlamento, de tal manera que eso ha recibido, digamos, por una democracia popular del pueblo, la auténtica, el no. Pero han insistido y ahora es el Parlamento el que ha dicho que sí. Y entonces sigue la entrega de armas, por supuesto, pero sigue la cuestión de darles tierra, darles capacitación, liberarlos de los juicios. Y lo que más me ha llamado la atención de hace 2 días, que Timochenko ha dicho, debemos procurar que las siguientes elecciones sean elecciones únicas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú me has preguntado si es una pseudociencia lo del marxismo. Yo te estoy haciendo una historia, un recuento de hechos reales, que hay una primera espada, segunda espada, tercera espada, y en el periodo sigue la cuarta espada, y hay una cuarta de estos, y hay una quinta, que es esta, en la cual en menos de un año, con el cuento del candidato único, o es Timochenko, que seguro no va a ser, o es Santo, que probablemente no va a ser, será otro, pero por ser único, nada por aquí, nada por allá, en menos de un año tenemos a una guerrilla de 50 años que ya estaba en retroceso en el poder, y una vez que esté en el poder, según la historia nos está indicando, con Chávez, con Maduro, con Nicaragua, con Ecuador, en Bolivia, vamos a tener ahí, de lo que estaban, digamos, en la clandestinidad, en el poder mismo, con todos los poderes. Bueno, ese es un simple recuento de comentario a la pregunta que hiciste. Obviamente yo soy respetuoso de quienes piensan diferente, pero por lo menos en el caso mío se basa en documentos que que uno los puede bajar, gracias a internet los puede bajar y tener acceso a la información útil. Te agradezco bastante la gentileza que has tenido. Ojalá que de tiempo en tiempo vengas y nos vemos cualquier rato, y por supuesto queda solidificada una amistad. Decía Bunge que uno va a un congreso a presentar sus investigaciones. Esa es la verdad. Yo he ido a casi todos los del Perú, al primer Congreso Internacional de Filosofía que hubo en Argentina en el 88, cuando cayó la dictadura de Videla y estuvo Alfonsín, estaba allí, y he estado también en España, el primer Congreso Iberoamericano de Filosofía. Y entonces, efectivamente, uno va porque tiene investigaciones y las presenta para escuchar otras voces, y eso es importante. El segundo lugar es para ver qué están investigando los demás, y mantenerse al día en filosofía es vital. Es como manejar bicicleta. Si todos los días no estudias, no estás actualizado, te caes. Y mucha gente, los que hacen de pseudofilosofía, ¿no es cierto?, son gente que está repitiendo cosas que hace 50 años les lavaron el cerebro y no ha pasado nada, la siguen repitiendo. Y digamos, dice en tercer lugar, lo más importante, es para hacer amigos. Y yo he sentido eso, y me da una alegría tener tu amistad, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Barra.